Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los desenfoques que existen dentro de Heatfield. Lo primero, tenemos que tener en cuenta de que estoy importando un avión, disculpar, un avión que tengo en 3D, en una imagen fija y estática que voy a hacer que dure toda la imagen, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente, en este fotograma, voy a aplicarle una animación. ¿Vale? En esta animación simplemente le vamos a aplicar el primer desenfoque que existe, que es el desenfoque de movimiento a nivel de objeto, ¿vale? En el momento que empieza a moverse se desenfoca según la velocidad que tengamos. Entonces, si nosotros seleccionamos, vamos a ampliar esto bastante más. Si nosotros nos vamos al fotograma inicial y lo desplazamos mucho más lejos, vamos a ver, cuando pase por delante de la cámara tendrá más desenfoque. Cuando más velocidad, más desenfoque. Tan sencillo como eso. Muy bien, dicho esto, y ya viendo cómo funciona este desenfoque, vamos a ver a los desenfoques en modo filtro, ¿no? Que vamos a aplicarlo. Vamos a ir a la pestaña Efectos y nos vamos a encontrar ya con las opciones de desenfoque. Tenemos el desenfoque de ángulo, ¿vale? Este desenfoque, vamos a mirar que cuando lo tenemos seleccionado nos salen aquí unas opciones también, que son las mismas que vamos a tener aquí, tanto orientación, fijaros como el arito gira, y si lo hacemos más grande tendremos más desenfoque, y si lo giramos desde el otro controlador tendremos el desenfoque. Estas opciones a estos controladores aparecerán muy a menudo dependiendo del efecto. Entonces, ya sabiendo lo que hace este efecto, que puede ser bastante interesante para simular ciertos aspectos, incluso a veces un desenfoque de movimiento un poco forzado también lo puedes llegar a conseguir cuando tienes un elemento como el del avión. Vamos a mostrar este efecto en el avión para que lo veáis a lo que me refiero. Por ejemplo, ahora tiene ese desenfoque. Si yo le aplico ahora el angle blur, vamos a ver si se lo ha aplicado. Voy a quitarle el desenfoque que tenemos aquí, voy a darle una orientación de un ángulo y le vamos a aplicar un desenfoque. Puede llegar a disimularlo siempre y cuando necesitemos simular algo de este modo. Como podéis ver, una herramienta muy práctica. Dicho lo siguiente, voy a eliminar ya el avión y vamos a pasar a los siguientes desenfoques. Vamos al bilateral blur. Vamos a poder ver los controles, lo que hacen. Y hay ciertos desenfoques que prácticamente a mí no es una cosa que me apañen mucho, pero simplemente mostrarlos cómo funcionan. Con el emborronamiento así a nivel interno no me gusta nada, pero puede servir para algún cristal o algo similar. Luego tenemos el desenfoque de siempre, que podemos también ampliarlo muchísimo y hacer que no se vea nada, o por supuesto podemos recordar que todo esto es animable en el tiempo, entonces siempre podemos hacer que se anime conforme queramos hacer, por ejemplo, incluso transiciones aplicando efectos similares a este. El efecto diffuse tampoco es uno que me guste mucho, pero puede conseguir una especie de resplandor bastante interesante con este tipo de enfoque basado en la luz, que puede ser muy interesante en ciertos momentos que necesitas simular un sueño o algo así. Puede ser muy interesante. Este es en modo composición, está basado en una especie de iris. Vamos a ver si pues te lo explicaré un momento al final. Ahora y más o menos lo explico. Este desenfoque de movimiento hace un cálculo de la imagen y los objetos que estén en movimiento en teoría conseguirán un mayor desenfoque. Por ejemplo, vamos a ver si conseguimos. A veces es difícil conseguirlo si no hay mucha diferencia de velocidad. No se llega a apreciar mucho, pero bueno, si hay objetos muy rápidos puede ser muy interesante aplicar este desenfoque. No es una opción muy recomendable, pero bueno, la tenemos ahí. Radial blur, también un efecto muy interesante. Zoom blur,
otro efecto que me gusta mucho, que podemos incluso combinarlo con presets para hacer especies de transiciones. Dicho esto, ya voy a pasar a la opción de composición y vamos a ver un poco lo que hace el Lens Blur. Recordad que lo que tiene el Layer Only solo funcionan en modo composición. Vale, una vez que tenemos esta opción, aquí vamos a poder elegir una imagen, o aquí simplemente vamos a poder ver lo que llamamos iris, ¿no? Simulando la cámara. Esto es lo que va a hacer, depende de la opción como tenga, cómo va a usar el desenfoque nuestra lente, vamos a decir, ¿vale? Entonces vas a ver cómo tiene ese efecto. Podríamos aplicarle una imagen con un degradado. Vamos a mostrarlo. Voy a crear una imagen enseguida con un degradado. Voy a crear un nuevo plano. Vamos a OK. Vamos a crear una nueva composición. Esta nueva composición vamos a añadirle un degradado. Vamos a efectos, radial gradient, por ejemplo este. Y por supuesto los controladores nos van a permitir seleccionar estas opciones, o desde estas opciones de aquí podremos hacer los círculos más grandes, más pequeños, pero bueno. Una vez que tenemos creado esta opción, pinchamos y la arrastramos. Esta composición lo pinchamos bajo. Desde el Lens Blur vamos a poder elegir también un objeto y sobre qué canal queremos que trabaje. Por ejemplo, desde el alfa podemos elegir luminancia. Entonces ya vamos a ver que hay un efecto diferente y también afectará al iris de forma diferente. Como podéis ver, tiene un enfoque totalmente diferente simplemente seleccionando una imagen a escala de grises que podremos utilizar como referencia del enfoque. Ya os digo que a veces son opciones que no suelo usar mucho, pero es bastante interesante que las conozcáis. Bueno, pasaremos a la siguiente pestaña. De momento vamos a acabar con los desenfoques. Estos son vídeos de momento de inicialización y complicaremos más cuando entremos en composiciones avanzadas y empecemos a mezclar muchos conceptos.